Qué gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo una de nuestras clases que tenemos en nuestro curso de Derecho Penal 2. Es nuestra semana ya número 8. Estamos ya un poquito más de la cinturita del semestre y tratar de analizar y sobre todo conocer esas características propias de los delitos que son considerados contra la libertad e integridad sexual de las personas. O sea que son aquellos delitos en donde el Estado protege como bien jurídico tutelado la libertad y o la indemnidad sexual. Así que sobre ello vamos a abordar el tema de hoy. Cualquier duda, comentario, por favor, ustedes me lo van haciendo. En este caso, entonces, tenemos como un objetivo fundamental para el día de hoy. En este caso, lo que tenemos como objetivo toral es el analizar los delitos contra la libertad e integridad sexual de las personas, y eso es lo que vamos a tratar. Bueno, nuestro tema central, como ya lo indiqué, ¿por qué se le llama delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas? Porque son delitos sobre los cuales se centra el consentimiento expreso de una persona para sostener o permitir que en este caso pues se pueda sostener relaciones sexogenitales. Pero para que ello no represente un delito, debe de existir el consentimiento. Y ese consentimiento lleva explícita esa libertad que tiene toda persona de decir sí o decir no a un encuentro sexual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya en sus diferentes sentencias, ha advertido que en los delitos en donde la libertad e indemnidad sexual de las personas sea lo que está protegido por parte del Estado, debe de centrarse esa investigación y esa discusión en las audiencias. O sea que el juez tiene que ser un garante de esa información también, que debe de ventilarse en relación a que si existió consentimiento por parte de la persona afectada para ese encuentro sexual. Si se da el consentimiento, no existiría delito. Si por el contrario no se da el consentimiento, entonces sí devendría un tipo penal. Entonces, vamos a centrarnos en el primer delito, que es el delito de violación. Está regulado en su artículo 173 del Código Penal, y por favor quiero que ustedes ya empiecen a ubicarse en ese artículo 173 de su Código Penal. Este delito doctrinariamente tiene algunas características fundamentales, y hoy les comparto muchos ejemplos prácticos, y uno de ellos pues nos puso en qué pensar. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos un antecedente previo de casos muy especiales, pues tenemos que saber tratarlo y resolverlo. Y estas características pues se las voy a presentar en este momento. Posteriormente vamos a hacer algunos ejercicios prácticos para que quede completamente claro todo el tema del delito de violación. El delito de violación, entonces, maestrandos y maestrandas, una de sus características es que es un delito doloso. ¿Por qué es un delito doloso? Porque el que lo comete tiene la plena intención, y sus actos así lo demuestran, de que irrumpir en esa libertad e indemnidad sexual de las personas, o sea, no tener ese permiso, esa libertad, y al quebrantarse, pues entonces se perfecciona ese delito. Pero se dice que es doloso porque existe esa intención, es adrede, existe una planificación
o en todo caso se lo vio como posible la persona que lo realiza y lo ejecuta. O sea, hay pleno conocimiento de los actos. Ojo con eso. Número 2, sujetos que participan en este caso, el delito de violación. Tenemos por un lado el sujeto activo y el sujeto pasivo. Recordémonos que el sujeto activo es la persona que comete el delito, ¿verdad? Es el sindicado, es el acusado, es el procesado, es la persona que dolosamente decide cometer ese delito. Y el sujeto pasivo es la persona sobre quien se comete ese delito, o sea, la víctima, la persona agraviada. Ahora, dentro del delito de violación, el sujeto activo puede ser un hombre, claro que sí, o también puede ser una dama. O sea que el delincuente puede ser una dama, puede ser un hombre. El sujeto pasivo puede ser un hombre o puede ser una dama como tal. Esto implica entonces que puede cometer delito de violación tanto hombre como mujer, como también puede ser víctima del delito de violación tanto hombre como mujer. Y de ello, pues quiero comentarles, las estadísticas son sumamente altas o elevadas en relación a que la víctima normalmente es la mujer, normalmente. No descarto en este caso a los varones. Quiero comentarles que en el juzgado donde yo actualmente pues realizo mis funciones jurisdiccionales, tuve en el año 2000, del 2024 para la fecha, o sea, les estoy hablando del 2024 para el día de hoy, tuvimos un caso de violación en donde el sujeto pasivo era un hombre. Pero ¿cuál fue la característica de ese caso, maestrandos y maestrandas? Y me llama la atención, porque el sujeto activo fue otro hombre. Entonces, puede ser de hombre a hombre también, o de mujer a mujer, los tipos de sujetos activos o pasivos. Entonces, ¿por qué les comparto este caso? Porque no solo la incidencia es mucho más baja, sino que también puede existir que sea el hombre frente al hombre que en este caso se cometa este tipo penal. No estoy diciendo que en otras regiones no suceda, pero lo que les quiero dar a entender es que dentro de las estadísticas de la comisión de este hecho delictivo, pues lastimosamente, y digo lastimosamente porque así sucede, pues son las mujeres las que están en un grave riesgo, en mayor riesgo que un hombre. Lógicamente de eso vienen aspectos físicos como lo es la fuerza, ¿verdad? Porque les recuerdo a los caballeros que nos están escuchando, pues científicamente está comprobado que el sexo femenino es superior en todo sentido al sexo masculino, salvo o a excepción de la fuerza física, ¿verdad? Eso está ya determinado científicamente. Entonces, ahí del por qué las damas representan una fuerza sumamente muy alta dentro de la sociedad mundial y comercial sobre todo, ¿verdad? En este caso, entonces, ¿por qué menciono eso? Porque debido a esos factores físicos es que coadyuvan a que esto no suceda, pero esto es uno de otros factores. Entre ellos también les comparto que también se tienen índices en donde por pena, por vergüenza, por qué dirán o por un aspecto meramente cultural, el varón que ha sido violado o violentado en su libertad sexual, pues no denuncia y no lo denuncia por ese aspecto machista de la sociedad, ¿verdad? ¿Qué van a decir que a ti como hombre te violaron? ¿Qué van a decir de nuestra familia? Que digan que no te pudiste defender. Cosas como ellas suceden a diario. O sea que también tenemos una estadística de no denunciar esos aspectos que pues definitivamente violentan la integridad, la indemnidad de un ser humano. Este factor, este último factor de no denuncia también se venía dando en el tema de damas, de mujeres, especialmente en aquellos hechos que suceden
en la familia, en ese aspecto muy particular y sobre todo muy subjetivo, en donde las familias prefieren no denunciar por el que dirán, ¿verdad? Por el tema familiar o por la misma presión familiar. Por ejemplo, hemos tenido casos en donde identificamos que la víctima no denunció porque quien le iba a heredar le dijo, si tú denuncias, ya no te heredo. Y la víctima decía, es una presión que viene de mi mamá, viene de mi papá, o viene de algún abuelo, alguna abuela, o viene de algún otro familiar. Entonces, también suceden otros aspectos externos que lamentablemente no hacen denunciar este tipo de hechos ilícitos. Pero lo que sí quiero traer a colación es específicamente pues, los tipos de sujetos que pueden ser activos o pasivos. Hemos visto entonces que puede ser sujeto activo hombre, sujeto pasivo mujer. Al contrario, sujeto activo mujer, sujeto pasivo hombre. También puede existir sujeto activo hombre, sujeto pasivo hombre. O puede existir sujeto activo mujer, sujeto pasivo mujer. O sea que no existe específicamente determinados sujetos para lo que se deba de constituir como el delito de violación, para que se entienda qué es lo que estoy indicando. Lo que sucede en el delito de violencia contra la mujer. En el delito de violencia contra la mujer, el sujeto activo necesariamente tiene que ser hombre y el sujeto pasivo necesariamente tiene que ser mujer. ¿Por qué razón? Porque el delito de violencia contra la mujer es el que se comete dentro de ese círculo de confianza, dentro de los grados desiguales de poder entre hombres y mujeres. Entonces, el delito de violencia contra la mujer se perfecciona entre hombres y mujeres. Por lo tanto, el sujeto activo necesariamente tiene que ser hombre, el sujeto pasivo necesariamente tiene que ser mujer. Ahora, regresando al delito de violación, ya vimos que eso no es necesario. El tipo penal es más amplio y esas son características que tenemos que saber manejar maestrandos y maestrandas. Ahora bien, vías de violación. ¿Qué nos dice nuestro Código Penal en su artículo 173? O sea que pueden ser las vías, vía vaginal, oral y anal. O sea, son tres vías que señala claramente el artículo 173 de su Código Penal. Ya lo vamos a analizar. Pero en este caso traigo a colación que por estas vías se puede perfeccionar el delito de violación. Repito, vaginal, anal y bucal. Son las tres vías por las cuales entonces el delito de violación se puede perfeccionar. Ahora bien, relación de causalidad, maestrados. Es importante que analicemos la relación de causalidad porque tenemos que saber en qué consiste y cómo nosotros podemos relacionarla en este tipo de delitos. Es por ello entonces que necesito el apoyo de algún maestrando o maestranda que pueda darle lectura a su artículo 10 de su Código Procesal Penal. Por favor, alguien que me pueda apoyar con la lectura del artículo 10 de su Código Procesal Penal. Vamos a ver quién nos apoya. Algún maestrando que nos quiera apoyar con su artículo 110 de su Código Procesal, no, perdón, 10 de su Código Procesal Penal, por favor. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Voy a dar lectura al artículo 10. Nos dice que es censuras, coacciones y recomendaciones. Disculpe, maestro, disculpe que lo interrumpa, no, yo cometí un error. Es del Código Penal, por favor. Disculpe. Nuevamente, artículo 10 dice relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidas al imputado cuando fueren consecuencia de una acción
u omisión normalmente idónea para producirlos conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente los establece como consecuencia de determinada conducta. Correcto. Muchas gracias, maestrando. Ahí tienen ustedes, o les recuerdo que ahí tienen ustedes su artículo 10 del Código Penal que contiene la relación de causalidad. La relación de causalidad no es nada más que aquella relación que existe entre lo que la norma establece como delito, estamos analizando el delito de violación, y que esa relación estricta que tiene que darse con el resultado de ese delito. Dicho en otras palabras, si a una persona se le está acusando el delito de violación y que ha cometido ese tipo penal, pues el resultado que él tuvo que haber dado tiene que encuadrarse y tienen que apreciarse en base a esas circunstancias, dice su artículo 10 del Código Penal, que efectivamente existe una relación entre lo que se hizo, entre lo que establece la norma. No podríamos decir que lo que una persona, por ejemplo, realiza, aunque sea parte del delito, podríamos indicar que esa fue la intención de determinada persona. Ejemplo, si una persona saca violentamente del bolso de una dama, es el típico ejemplo, un celular y sale corriendo, no podríamos decir, aunque la dama lo manifieste, que ella la quisieron violar. Porque si vemos las circunstancias de este ejemplo, en ningún momento podríamos apreciar un tipo de intento de violación. Por el contrario, lo siguiente, si una persona, por ejemplo, está escondida en un área oscura, aproximadamente a las 8 de la noche, ve que va pasando una dama que es estudiante, la jala, la lleva hacia ese lugar que está desolado y procede a quitarle su ropa interior y en ese momento es descubierto, o sea, es descubierto a tiempo. Podríamos decir entonces que la intención de él no fue robarle sus pertenencias. La intención fue, de acuerdo a las circunstancias, porque estoy poniendo circunstancias especiales a este ejemplo que les doy, de que le estaba quitando en este caso, sus prendas personales, su ropa personal. Y en este caso, esto viene a acreditar que la intención de él en ningún momento fue robar del delincuente. Fue eminentemente constituir un acto de violación. Solo que aquí sería un acto de violación en grado de tentativa. Pero ¿por qué traigo a colación estos ejemplos? Porque tenemos que tener claro en qué consiste la relación de causalidad. Y la relación de causalidad, maestrandos, es específicamente esa relación que tiene que darse entre el hecho que se realizó y lo que la norma prevé en este caso, o sea, las características de cada delito. Ahora, un aspecto fundamental, como se los dije al inicio de esta clase, cuando estamos hablando de delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas, estamos hablando del consentimiento. Entonces, esa relación de causalidad tiene que perfeccionarse el consentimiento. Entonces, una persona dice, no, yo en ningún momento la violé. Por el contrario, ella me lo permitió. Ella nunca me dijo que no. Ella nunca vino y se opuso. Ella nunca gritó. Ella nunca pidió auxilio. Entonces, yo pensé que sí podía tener acceso un encuentro sexual con ella porque ella nunca perfeccionó ese aspecto. Entonces vemos que no funciona así. Tiene que existir consentimiento, tiene que existir esa libertad, especialmente, como siempre se los dije, o anteriormente se los dije, en los casos por las estadísticas son las damas
las que lastimosamente están en esa inseguridad. Entonces les pongo el ejemplo de hombre a dama, porque es lo que se discute normalmente en los procesos penales. Pero la dama tiene que dar su consentimiento, tiene que decir estoy de acuerdo, tiene que decir sí, porque de no tener ese consentimiento, se perfecciona esa relación de causalidad. Se perfecciona que al no existirlo, entonces se está violentando la libertad de indemnidad sexual de esta persona. Lo mismo sucedería si es un hombre. En este caso, si no da su consentimiento, si él, a pesar de que es una persona físicamente, pues muy proporcional, hace ejercicio, etcétera, pero no da su consentimiento, no podríamos decir de que él lo permitió, él se presume que dio ese ok, ese sí, esa libertad de decisión. Y eso es lo que realmente se discute en las audiencias, estimados maestrandos y maestrandas, o lo que técnicamente se tendría que discutir, diciéndolo en otros términos. ¿Por qué? Porque normalmente algunos abogados se centran en aspectos vanos, como lo que les decía, no, es que vea que ella no pidió auxilio. Entonces se entiende que sí quería ella estar con esta persona, sosteniendo esa relación sexogenital. O fíjese que ella no forcejeó. Y como no forcejeó, se entiende, señor juez, que ella decía que estaba de acuerdo con sostener esa relación sexogenital. O señor juez, nunca dijo detente, nunca dijo ya para. Nunca dijo eso, señor juez. Entonces, ahí se tiene el consentimiento. No, el consentimiento para una relación sexogenital tiene que ser manifiesto, tiene que ser libre, espontáneo. No podría esperar una persona que, como no tiene actos exteriores, como lo son gritos, auxilio, como son aspectos de forcejeo, decir sí tengo el consentimiento. Tiene que ser expreso. Y es una situación que de existir, como ya lo indiqué, de existir un consentimiento, no existe. No existiría un delito de violación. De no existir ese consentimiento, entonces sí se perfeccionaría ese delito de violación. Y vean, les pongo dos ejemplos concretos. Uno de ellos les va a ustedes a demostrar también cuando, aún teniendo consentimiento, se puede crear serios daños. Y empiezo con este, si gustan. Era, o es, desconozco, espero que todavía viva, un ingeniero industrial. Resulta que el ingeniero industrial, pues él era soltero, tenía una relación de noviazgo con una persona, llevaban aproximadamente 8 años de ser novios, y él decide finalizar con esa relación de noviazgo. Él dice ya no y termina, correcto. Ya van a ver por qué les cuento esto previo. Resulta entonces que él inicia una nueva relación de noviazgo con otra persona y llevan alrededor de 2 meses. Su anterior pareja sentimental lo ha estado llamando, buscando que puedan regresar y él le dice, no, yo ya tengo una nueva pareja. Resulta que este ingeniero tiene una reunión de amigos en una discoteca en la ciudad capital y en esa discoteca, pues él empieza a consumir alcohol. Resulta que aproximadamente a las 10 de la noche recibe llamadas telefónicas y mensajes por parte de su exnovia. Dentro de esas llamadas telefónicas, ella le dice que quiere tener un encuentro sexogenital con él en un autohotel que se encuentra aproximadamente a 3, 4 o 5 cuadras del lugar donde el ingeniero se encuentra en ese momento consumiendo alcohol, en esa fiesta.
Él accede y él le dice que la va a ir a... Entonces él le dice, entonces yo paso por ti. O sea, se pusieron de acuerdo por teléfono, ¿verdad? En tener ese encuentro sexogenital. Viene él, la llega a traer a su casa de habitación. Eso era un día viernes por la noche, lo recuerdo perfectamente. La llega a traer a su casa de habitación, van hacia ese autohotel, tienen ese encuentro sexogenital, como pueden apreciar ustedes, es consentido entre ambos. Él la llega a dejar nuevamente a su casa y él regresa a esa discoteca y continúa en la fiesta consumiendo alcohol con sus amigos. ¿Qué sucede? Mientras él estaba en esa discoteca y había regresado de ese encuentro sexual, ella se va para Ministerio Público y presenta una denuncia por violación. Esa violación, dice ella, que no fue consentida y señala quién fue la persona que realizó esa violación aparentemente. Resulta que entonces empieza la investigación, se ordena un dictamen pericial y un reconocimiento corporal de la persona, eso lo realizan pues, peritos del mismo sexo, y efectivamente, pues localizaron residuos seminales y de espermatozoides en la parte en la vagina de la persona que puso esta denuncia. Resulta que se toman esas muestras y con ello, ya para amanecer sábado, Ministerio Público solicita una orden de aprehensión inmediata en contra de esta persona. Se declara con lugar porque quien conoció ese caso era una apreciable colega, pero le presenta al Ministerio Público pues la historia de esta dama que prácticamente había inventado un hecho de violación, porque a pesar de que usted ya vio y ya le comenté que existía un consentimiento, pero en ese momento en el juzgado no se tenía esa parte del consentimiento, se desconocía esa historia que está atrás. Se accede a la orden de aprehensión y esta persona es detenida el sábado aproximadamente, ya para amanecer sábado, aproximadamente entre 8 y 9 de la mañana. Es detenida, o es detenido el ingeniero, es llevado a la zona 18, al centro preventivo de la zona 18, le señalan su audiencia de primera declaración para el día martes, y entre ese ínterin, entre el martes y el sábado, o ese lapso, pues él es abusado sexualmente dentro del centro preventivo de varones. Porque a él lo acusaban, le decían violador, ¿verdad? Entonces le decían ahí las personas que están recluidas, ahora vas a sentir lo que es violar, ¿verdad? Y lo viola, lastimosamente. Cuando él llega a la audiencia de primera declaración, ya puede él rendir su información de lo que sucedió, o sea, su derecho de defensa, porque él tiene que defenderse. Resulta que ya hay un daño mucho mayor al que se va a pretender resolver. Porque entonces él ya fue violado por una persona que se desconoce. Y en este caso, entonces llega el día de la audiencia y esa audiencia la conoce su servidor. Por eso conozco perfectamente el caso. Porque yo estaba en un juzgado en su momento que conoce estos tipos penales, es un juzgado de primera instancia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del departamento de Guatemala. Entonces, conocemos este caso y resulta que lo bueno es que él contrató a un buen equipo de abogados, en este caso era un abogado muy eficiente, y me proyectan un video cuando él sale de esa discoteca. También se proyecta un video que está cerca de la residencia de la dama donde la fueron a traer. Me proyectan lo que más me llamó la atención. Fíjense que dentro de ese autohotel hay una cámara que capta perfectamente, pero de la cintura hacia abajo de las personas, o sea, de la cintura hacia los pies. Entiendo que es por cuidar pues, de esos datos reservados, ¿verdad? De las personas que confían en estos lugares. Lo cierto es que se logra apreciar de las cinturas a los pies un vehículo que se estaciona
y se observa claramente cómo el piloto desciende y la persona que va como piloto desciende voluntariamente. Lo mismo es cuando se retiran. Se nota que sube hacia el vehículo, en este caso voluntariamente, y el piloto sube voluntariamente también al vehículo. Se marchan, hay una cámara de biovigilancia que capta cuando él la llega a dejar también, y de la misma manera, voluntariamente, se baja cada uno de su lugar de asiento y hasta incluso se despiden ahí amorosamente. Resulta entonces que el día de la audiencia me lo presentan y la defensa muy atinadamente dice, señor juez, la dama dice que no existió consentimiento. Mi patrocinado claramente le advierte que sí existió un consentimiento y se lo acreditamos con llamadas telefónicas, con mensajes que él, pues, ahí sí que vaya que lo guardó esas capturas, los mensajes, las cámaras de biovigilancia, y decía el abogado defensor, señor juez, una víctima de abuso sexual, en este caso, no va a permitir que la lleguen a traer a su vivienda, voluntariamente, por supuesto, que la lleven a un lugar de estos, que se baje voluntariamente, que se vuelva a subir al vehículo voluntariamente y que la retornen voluntariamente a su hogar. O sea que no es lógico, decía el abogado, señor juez, que no exista un consentimiento cuando vemos con actos exteriores que sí los hay. Esto implica entonces que sí existió un consentimiento, aunque la dama diga que no existió. Y vean, lo interesante de este caso, maestrandos, es lo que hemos venido diciendo. El consentimiento tiene que ser expreso, ¿verdad? Tiene que ser expreso. Pero tenemos casos como este que les presento, en donde quien da el consentimiento después dice que no lo dio. Entonces, de aquí devienen otros actos y de investigación exteriores que podrían, en todo caso, perfeccionar lo que en el ejemplo que les pongo, la dama decía que no existió consentimiento, que fue un abuso, y que nos ayude a revelar si efectivamente existió un consentimiento. Aunado a ello, entonces, se escucha a la persona que es ingeniero y él relata todos estos detalles. O sea que la historia que él cuenta es elocuente, es una historia que puede acreditar, es una historia real y convincente sobre todo. Entonces vemos que de esa manera, en ese caso, se acreditó que efectivamente existió un consentimiento, pero no porque la dama haya dicho que sí lo existió, sino que se reveló ese consentimiento por actos exteriores que nos permitieron dar con ello. La pregunta que yo me hacía en ese momento era la siguiente: ¿qué hubiese pasado si esta persona no hubiera podido contar con cámaras de videovigilancia? Entonces, es ahí donde se convierte que el consentimiento tiene que ser expreso. Se resolvió su situación jurídica inmediatamente, maestrandos, quedó en libertad, no se inició ningún proceso, se dictó una figura de falta de mérito, porque ustedes ya están conociendo el derecho procesal penal con mi persona. Y lo terrible de este caso es que él había sido violado, ¿verdad? Y eso ya no podíamos regresarlo a su estado natural. O sea, miren el serio daño que se le causó a esta persona como producto de una denuncia de esta envergadura. Y sobre todo, vamos a tomar en consideración o lo que quiero tomar en consideración, maestranos, es ese consentimiento. Ahora bien, otro ejemplo. Resulta que iba una señorita que efectivamente ella sale de su
de la universidad donde ella labora, porque ahí trabajaba a sus 19 años, 20 años. Resulta que ella vivía en una zona de la ciudad capital, no voy a decir zonas para evitar ahí no tener conflictos con alguna persona que vivía en ese sector, pero lo cierto es de que era un ayudante de un microbús que él había visto muy atractiva. Resulta que él la espera en un parque de esa zona y ella iba caminando rumbo a su hogar. Resulta que le dice este ayudante de microbús que ella como le gusta, la empieza como que a cortejar, y ella le dice que él no es su tipo, ¿verdad? Esas son las palabras que ella indica, él no es su tipo, y que con permiso, ella empieza a seguir caminando, y resulta que como él ya lo tenía planificado, más adelante estaba un tanto oscuro, él ingresa por un terreno algo baldío, y cuando va pasando ahí esta persona, o sea, él se adelanta que ella llegue a ese sector, la jala con violencia, la lleva a ese terreno baldío y en este caso, pues, él abusa sexualmente de esta dama. Él indica, cuando es aprendido, de que ellos estaban saliendo para sostener o no una relación y él indica en ese momento, ella me cita, dice él, me cita a ese lugar, yo llego y ella me dice, mire, mejor nos vemos en tal lugar porque fíjese que si aquí mis papás me ven, puedo tener problemas con mis papás. Entonces dice él, es por eso que yo me voy hacia adelante y es por eso que el hecho sucedió en ese terreno baldío. Ella dice en su declaración, porque declaró, en ningún momento yo quise tener un encuentro sexual con él, porque en primer lugar, él no es mi tipo. En segundo, yo iba hacia mi hogar. En tercero, yo nunca lo cité. Él era el que me estaba esperando y me sorprendió que me estaba esperando. Sí lo conozco, me dice ella, porque yo viajo normalmente hacia la universidad donde yo trabajo en ese microbús. Entonces sí lo ubico y él me ubica a mí también. Y es en ese terreno en donde ella dice con mis cosas quedan tiradas. Yo ya no recojo mis cosas, yo lo que busqué ir a mi casa. Ella llega a su casa llorando, llega mal, por supuesto, ¿verdad? No es para menos. Entonces, si vemos todas las características que les he comentado, no perfeccionan un consentimiento en ningún momento. Es más, no se dio. Entonces, esta persona es procesada y pues está guardando hasta el día de hoy prisión. Son dos aspectos, son dos ejemplos reales, maestrandos y maestrandas, que nos pueden determinar cuándo existe consentimiento, cuándo no lo es. Sería muy fácil decir en un caso, bueno, la dama dice, no, yo no di mi consentimiento. El varón dice, sí, tiene razón, ella nunca me lo dio. Sería tan sencillo. Pero vemos que en la práctica también el consentimiento no es tan sencillo poderse acreditar. Y si estos son los aspectos que reinan o giran en torno al delito de violación, maestrandos. El consentimiento. Maestranda Indira Prado, por favor, adelante. Gracias, muy buenos días, doctor y compañeros. Sí, fíjese que ahorita recordando un poquito por ejemplo, con el artículo, ¿verdad? Porque es ahí sí que es un acceso, prácticamente un acceso por cualquiera de las vías bucales, vaginales o anales. Pero no necesariamente, pues yo recuerdo un caso muy particular que tuve a bien leer, donde decía de que no había sido la violación, no había sido con pues el órgano masculino, sino que había sido con instrumentos específicos, una botella, decía el expediente. Entonces, bueno, también eso se le considera violación,
pero ahí cómo se le podría hacer todo ese proceso, porque no quedaría, por ejemplo, el tema, si vamos a ver el tema del peritaje médico que solicitan sobre, por ejemplo, el ver restos de semen y todo eso, ¿cómo podríamos justificar en ese sentido de que fue por medio de otro tipo de instrumentos? Ahí, como le digo, decía que era una botella. Entonces, ¿cómo poder hacer esa justificación? Correcto, maestrana, sí le entiendo. Vean, el dictamen pericial gira en torno a ello, porque entonces ya el dictamen sería, por ejemplo, la historia que se le va a narrar al perito es que la dama claramente advierte que se le obligó o se le introdujo, en este caso, una botella. Implicaría entonces que el dictamen pericial se va a enfocar a establecer esos aspectos, porque recordémonos que, no obstante, es un objeto que no va a dejar ningún residuo de tipo seminal o de espermatozoides, que nunca los vamos a poder localizar, entonces el perito no se va a centrar en localizar esos aspectos, se va a centrar en el tema de las lesiones o el aspecto traumatizante que eso puede generar en la dama agraviada. Y es de ello, pues, recordémonos que hay muchos elementos o fibras que pueden lastimarse o lacerarse. Entonces, el dictamen, si refleja que efectivamente existió violencia dentro de esta parte, podríamos ya empezar a ir acreditando con un elemento exterior que efectivamente pudo haber existido ese delito. No digamos que se pueda encontrar esa botella, pensemos que no se encontró, resultaría irrelevante también encontrarla. ¿Por qué? Porque tenemos la declaración de la víctima, tenemos la declaración, en este caso el peritaje de INASIF, tendríamos que tener también el peritaje médico-psicológico que pueda acreditar el grado de afectación psicológica de la dama agraviada, y con ello pues tener ya elementos fundamentales, no digamos ya el poder tener o documentar el lugar del delito, poder documentar quién es la persona que en todo caso se lo introdujo, y esto ya nos arrojan elementos fundamentales. Un aspecto que tendríamos que también tomar en consideración es que estos delitos son considerados en soledad. ¿Qué implica ello, maestrandos? Que normalmente, o en muchos altos casos, el agresor va a buscar un momento en soledad con su víctima, no va a buscar un lugar público. Esto implica entonces, de acuerdo a lo que ha dicho también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la declaración de la víctima es fundamental en los delitos de violación, porque solo está ella y solo está su agresor. No podríamos esperar nosotros buscar o tener otros elementos de testimonio que nos pudieran dar o concretar cuál de las dos declaraciones como que causa más contundencia. Entonces, ese sería otro aspecto también, maestranda Indira, a tomar en consideración, y al tener esos otros elementos como los que ya indiqué anteriormente, podríamos entonces poder acreditar ese hecho violento, que en este caso sí fue una violación. Y ya vamos a ver también ese aspecto que usted me dijo. Tengo un par de ejemplos escritos que se los voy a presentar ya en un momento. Maestrando Edwin Arenas, por favor. Sí, gracias, doctor. Ahora, respecto al consentimiento, me queda duda, por ejemplo, ¿qué pasa con menores de edad, pero digamos a mayores de 15 años? ¿Cómo funciona ese tipo de consentimiento? Es muy discutible, maestrando Edwin. Va a depender de un caso muy específico, porque recordémonos, una persona menor de edad, pensemos entre 15 y 18 años menos un día, pues todavía no es mayor de edad, es un adolescente, se adolece, ¿verdad? La adolescencia es adolecer de algo. Entonces, el poder autodeterminarse, especialmente con quién tener encuentros sexuales y con quién no, resulta hasta cierto punto viciado ese consentimiento, porque no puede autodeterminarse esta persona
por esa adolescencia. No puede verse objetivamente hacia sus 30 años, 35 años, como un encuentro sexual le puede afectar. Entonces resulta el consentimiento meramente viciado. Ahora bien, el tema, por eso le digo, radica en algunas circunstancias propias de cada caso. Y aquí viene también lo que nosotros conocemos como simetría de edad, o sea, la edad del agresor frente a la edad de la víctima. Pensemos que son dos adolescentes de la misma edad, existe lo que conocemos como simetría de edad. Tenemos a dos adolescentes que adolecen de las mismas situaciones y si bien podríamos tener un vicio en ese consentimiento, también por el otro lado estamos ante una equiparación de valores porque estamos hablando de dos personas adolescentes. ¿Qué sucedería si estamos hablando, y esto sucedió en el municipio de Totonicapán, porque también fui juez de femicidio en Totonicapán, les comparto, de una persona que tenía 52 años. Pero fíjense que físicamente esta persona parecía de 20 años. Es que era increíble. Yo cuando lo vi personalmente, no creía que tuviera 52 años. Pero ¿qué sucedía? Que esta persona sí ya tenía un poder adquisitivo sumamente amplio y lo que le permitió hacerse algunas cirugías para lucir como ello. También él utilizaba mucho este tema para la piel, como se conocen las damas, tal vez me ayudarán, maquillaje, ¿verdad? Sí, botox, maquillajes, él lo utilizaba porque él lo que hacía es subir sus fotos, él iba mucho al gimnasio, por cierto, subir sus fotos y buscar personas menores de edad para tener encuentros sexuales. Entonces, era como que su preferencia sexual, ir hacia ese sector de niñas o adolescentes. Y se hacía pasar por una persona de 20, 22 años. Tenía un nombre supuesto. Entonces, esta persona lo que buscaba es captar ese tipo de personas. ¿Y qué les decía? Pues les daba dinero, les decía, mira, yo te voy a ayudar, les daba cantidades de dinero sumamente grandes. Y las mismas adolescentes llegaron a decirme al juzgado que ellas dieron su consentimiento. Es más, una de ellas me dijo, yo estoy enamorada de él y yo me quiero casar con él. Entonces vemos que de simetría de edad ahí no se daba porque estamos ante una persona de 52 años que se hacía pasar con esta edad para lograr su objetivo. Definitivamente, aunque exista un consentimiento, por el tema de edad resulta viciado. No digamos si son menores de 14 años, ¿verdad? Que ya la ley es clara y advierte que es delito de violación. Ahora, entonces va a depender, maestrando, por eso le decía, es discutible, va a depender de un caso muy específico para determinar y hacer un análisis por qué considerar un consentimiento en ese momento o por qué no imponer una sanción en ese momento, pero vendría de iguales condiciones entre esa minoría de edad, entre las circunstancias en que se dio ese encuentro sexual y poder determinar que por eso se entiende, a pesar de ser menor de edad, como usted lo decía, de 15 años, poder decir existe un consentimiento válido o poder decir ese consentimiento, si bien fue expreso, también está o tiene un vicio producto de esa adolescencia, de adolecer de esa facultad de autodeterminarse sexualmente a tan temprana edad. Sí, es que lo comparo porque, por ejemplo, en el interior, digamos, se da mucho. O sea, a veces hay personas de 20 y tantos años de edad con digamos, niñas de 15, 17 años, ¿ves? Entonces, al final, a veces no son ellas, sino son los papás los que resultan haciendo una denuncia o algo de eso. Correcto. Y muchos casos, si no se da lo de la simetría de edad que le comentaba, van a ser casos condenatorios, a pesar de que sean los padres que sean los que denuncien. Es más, están obligados a denunciar. Entonces, sí, tiene usted toda la razón, se da mucho, lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente, pero sí se da mucho. Y eso
ha representado la apertura de juzgados especializados en toda la República de Guatemala, ¿verdad? Como producto de esas circunstancias muy propias. Bueno, continuamos. Voy a pasar al tema ya de los ejemplos. Sin embargo, recordar, el bien jurídico tutelado dentro de este tipo penal es de tipo personalísimo, maestrandos. Y aquí les explico brevemente, pero concretamente en qué consiste. El bien jurídico tutelado de tipo personalísimo son aquellos bienes jurídicos tutelados que una vez que se lesionan, ya no se pueden volver a reconstruir. Ejemplo. Si se daña un teléfono celular, si a alguien se lo roban, o a alguien se lo tiran, o a alguien se lo hurtan, ¿podríamos volver a recuperar un teléfono de estas mismas características? Sí, podríamos, ¿verdad? Porque se compra otro y tendríamos otro igual o con las mismas características. Pero el bien jurídico tutelado sobre ello sería el patrimonio. ¿Lo dañé? Sí, aquí está otro nuevo y podemos fácilmente recuperar. Entonces, no estamos hablando de un bien jurídico de tipo personalísimo, porque vemos que este bien no puede volver a reconstruirse. La vida, la persona que pierde la vida, lógicamente, ya no podemos regresarse o regresarle la misma. Bueno, entonces la vida es un bien jurídico de tipo personalísimo. Lo mismo ocurre con el delito de violación en cuanto a la libertad e indemnidad sexual de las personas. Una vez se quebranta ese bien jurídico tutelado, ya no podemos volver a recuperar. Ya no podemos volverlo a su estado normal en que se encontraba anteriormente cuando fue violentado. Entonces, a esos bienes jurídicos se les llama de tipo personalísimo. ¿Y por qué es importante esto, maestrandos? Es importante porque, de acuerdo a lo que se establece en su artículo 69 de su Código Penal, ahí se habla de los concursos de delitos. Y existen casos, por ejemplo, de personas que han sido violentadas en su integridad sexual o en su indemnidad sexual más de una vez. Entonces la pregunta sería, ¿fue el mismo episodio o es un episodio distinto? Pero si lo apreciamos que es un bien jurídico de tipo personalísimo, diríamos que son dos hechos distintos, no es el mismo. Porque cuantas veces tuvo acceso carnal vía vaginal una persona sin el consentimiento de la otra, se perfecciona un hecho diferente. Y esto ha sucedido con aquellas personas que son secuestradas. Entonces, secuestran a una dama, ejemplo, la violan un día, otra persona otro día, o la misma persona en otro día, o en otra hora, o en otro minuto, ¿verdad? Otros minutos, ya serían dos actos de que irrumpieron o violentaron su bien jurídico tutelado. Diríamos entonces que son dos hechos distintos. ¿Y por qué se conocería en concurso real? Porque el concurso real, maestrandos, ya vamos a tener una sola clase sobre los concursos de delitos. No se me vayan ustedes también a preocupar sobre ello, pero el concurso real me anticipo porque es parte de la clase del día de hoy, es aquella figura jurídica por medio de la cual vamos a juzgar una acción en donde se desplegaron varios delitos. El ejemplo que les ponía era aquella persona que la secuestraban y la violentaban más de una vez o la violaban más de una vez. Resulta entonces que esta persona tendrá que responder por el delito de secuestro y si son dos hechos de violación, por dos hechos distintos de violación. Serían entonces tres delitos, uno de secuestro y dos delitos de violación. No podríamos decir que se subsume en uno solo, porque es un bien de tipo personalísimo. Y el concurso real indica que se impondrán todas las sanciones para cada uno de los delitos que se cometieron y se deben de cumplir uno tras otro. Implicaría entonces que, ejemplo, es un ejemplo,
Si por el delito de secuestro serán 15 años, por el primero de violación 12 años, por el otro de violación otros 12 años, implicaría entonces que esta persona que cometió este delito va a cumplir los 15 años más 12 años del primer delito de violación más el otro delito de violación, lo que nos daría 36, 37, 38 años, 39 años, perdón. Nos darían 39 años por esos 3 hechos. ¿Y esto por qué? Porque se apreció que el bien jurídico tutelado era personalísimo y por lo tanto se tienen que cumplir las penas de cada uno de ellos. Ahora bien, ¿existen otros concursos de delitos? Claro que sí. Eso lo vamos a ver en su momento. Pero quiero que nos quede claro que el bien jurídico de tipo personalísimo implica que ya no podemos volverlo a reconstruir. No podemos volver a su estado natural anteriormente a ser perpetrado. Maestranda Indira Prado, por favor. Sí, doctor, me asaltaba una duda ahorita precisamente con el tema del delito de violación. Yo he leído y he visto en algunos casos, por ejemplo, el tema de que ha sido una violación con continuidad o continua. ¿Cómo se vería eso entonces en el tema porque no sería 2 hechos aislados, sino que sería uno, pero que tuvo una continuación? ¿Cómo se vería eso en el tema no entraría en concurso real o sí? Sí, lo he escuchado, maestranda, lo he escuchado en algunas sentencias que se da el delito de violación de forma continuada, que sería el concurso o el concurso continuado de delitos. Pero de acuerdo a a la jurisprudencia o las resoluciones orientadoras de Cámara Penal y de la Corte de Constitucionalidad, se ha establecido que cuando son bienes jurídicos tutelados de tipo personalísimo, no tendrían que conocerse en un concurso continuado o un delito continuado, porque el delito continuado lo que implicaría es apreciar la sanción del delito aumentada en una tercera parte. Y el delito de concurso real implica, en este caso, que se cumplan con las sanciones, con las penas de cada hecho delictivo que se dio. O sea, es más serio, por supuesto, pero porque estamos hablando de bienes jurídicos de tipo personalísimo. Dicho en otras palabras, el concurso idóneo para poder juzgar delitos de tipo personalísimo es el concurso real y no el delito continuado. Y lo que ha sucedido que algunos operadores de justicia lo han tratado de, o sea, bajo el régimen de utilizar la norma que más favorece al reo, se ha realizado la sentencia de esa manera, pero en Cámara Penal han casado esa decisión y han revertido la misma y la han convertido en concurso real, siendo este el concurso idóneo y no el continuado. Pero es porque es un bien jurídico de tipo personalísimo. Si estamos hablando de un bien que no sea de tipo personalísimo, puede aplicarse entonces la norma más favorable, que en este caso sería o tendría que ser el delito continuado, ¿verdad? Correcto. Vamos a continuar. El delito de violación es considerado un delito instantáneo, ¿se recuerdan ustedes de esta diapositiva? Bueno, les presento entonces su artículo 173 brevemente para entrar ya a algunos ejemplos. El delito de violación es ¿quién? Cualquier persona. Ya vimos que es quién puede ser sujeto activo y sujeto pasivo. Con violencia física, maestrandos y maestrandas, o psicológica, o sea, son 2 tipos de violencia distinta, tengan acceso carnal. Aquí tenemos las 3 vías que puede producirse la violación: vaginal, anal o bucal con otra persona. Y aquí lo que preguntaba en su momento la maestranda anterior, o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos, ¿en dónde? En estas 3 vías, ¿verdad? Por cualquiera de las vías señaladas,
o obligue a otra persona a introducírselos. Vean cómo las características de este tipo penal son diversas, son amplias, son varias características. Por un lado, es quien tiene acceso carnal vía vaginal, anal o bucal, con violencia física, con violencia psicológica. Pero también existe que le introduzca cualquier parte de su cuerpo, ¿en dónde? En estas vías. O objetos, ¿en dónde? En estas vías. O lo obligue a introducírselas a sí mismo o a sí misma. Será sancionado con pena de prisión de 8 a 12 años. Ahora vean el segundo supuesto del artículo 173. ¿Qué nos dice? Siempre se comete este delito cuando la víctima sea menor de 14 años. O sea que aquí ya tenemos otro supuesto por edad, maestrando. Si la víctima tiene una edad menor de 14 años, o sea, 14 menos un día al momento del hecho, el delito de violación se perfecciona. Aunque exista consentimiento por parte de la niña agraviada, porque aquí sería una niña, ¿verdad? Por su edad. Aunque exista consentimiento. O vean, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. Sucede con las personas que tienen esta incapacidad volitiva cognitiva porque aquí tendrían que ser ellas la víctima. Ellos no pueden, no conocen la realidad de los actos de las otras personas. En muchos casos, por supuesto, no digo todos. Entonces, el agresor se ha aprovechado de esa incapacidad volitiva, de esa incapacidad cognitiva para poder perfeccionar el delito de violación. Entonces, estos son otros supuestos, maestrando. Por supuesto, la pregunta que me hacía el maestrando anterior, ¿qué sucede con las personas que son de 14 años hacia los 18? ¿Será válido el consentimiento? Y yo le decía a él, es discutible. Es discutible, no obstante que cada caso es particular, pero se toman en cuenta esas características que le hice ver. Entre ellos, si existe un vicio en ese consentimiento o la simetría de edad, ¿verdad? No podríamos decir que estamos ante un verdadero consentimiento si la víctima tiene 15 años y su agresor ya tiene 30, 35 o 25, 40, no digamos 52 años, como les dije en el ejemplo anterior de esta persona. Ahí no existe ningún tipo de simetría de edad que pudiera en todo caso da como válido el consentimiento. Entonces va a depender de muchos factores, específicamente de las características de cada hecho que se denuncie. Entonces, estas son las características del tipo penal maestranos. Y ahora vamos a entrar a los siguientes ejemplos. Por favor, necesito que como máximo participemos 3 por ejemplo, que me den su opinión, que puedan ustedes compartir lo que ustedes consideren pertinente sobre este ejemplo. Y prefiero que levanten ustedes la mano ahí de forma virtual. El ejemplo dice lo siguiente. Y les recuerdo, yo no pongo nombres porque no quiero herir susceptibilidades, ¿verdad? No me gusta poner ejemplos con nombres, sino mejor prefiero utilizar este tipo de técnica. A es un señor de 50 años y le ofrece a B, que es una niña de 13 años, que le va a pagar 2,000 quetzales cada vez que ella acepte tener relaciones sexogenitales con él. Entonces, B acepta y en 4 ocasiones y en diferentes días tienen relaciones sexogenitales. A le paga los 8,000 por los 4 eventos sexuales a B y B le dice a A que muchas gracias, que ella está conforme. Entonces,
¿Consideran ustedes que existió aquí el delito o se perfecciona el delito de violación, maestrandos, o consideran que existió un consentimiento válido? Escucho, maestrando Edgar Marroquín, por favor. Doctor, en este caso, pues evidentemente, como usted lo acaba de decir, por ser una niña, ¿verdad? Menor de 14 años, ahí automáticamente sería el delito de violación. Y como también lo explicó usted, como no solo fue en una ocasión, sino fueron 4 ocasiones, sería una violación en concurso real. Y aquí habría que añadirle si el señor había un grado de confianza o algo con esta niña, porque por esa relación, ¿verdad? De confianza y de poder entre esas dos personas. Muchas gracias, maestrando, por su participación. Excelente. Maestranda Indira Prado, por favor. Por favor. Gracias, doctor. Bueno, en primer lugar, ahí hay una manipulación psicológica de la niña por parte del adulto. Recordémonos de que hay una grabación ahí en la pena porque es una menor de 14 años, por lo tanto implica de que hay una grabación en el acto que está haciendo. Lo mismo que al momento de intercambiar dinero también lo podríamos ver como una especie de trata de personas, porque está comprando prácticamente los favores sexuales de la niña. Entonces, para mí entrarían otros aspectos también, aparte del tema de violación. No hubo consentimiento y como la ley marca, ¿verdad? Un niño menor de 14 años no puede dar su consentimiento para relaciones sexuales. Entonces, para mí hay varios puntos ahí bien específicos, ¿verdad? Tal vez yo no lo esté analizando adecuadamente, pero esa es mi opinión. Excelente, maestrada también Indira. Miren, 2 aportes excelentes. Y eso me dice pues que la clase está siendo clara, está siendo concreta, y eso pues me satisface como docente. Y los felicito, maestrandos. Efectivamente, todos los análisis que ustedes hicieron son válidos. No pude incluir todas esas características porque ustedes saben que pues no nos alcanzaría la clase, pero atinadamente ustedes han dado respuesta. Ejemplo número 2. Ojo, A, que es un varón, va caminando por la esquina de un parque y observa a B, una chica de 30 años, él la intercepta y le pone un cuchillo en el abdomen y le dice que ingrese a una casa que está justo frente a A, amenazándola que le dará muerte si no cumple con lo que se le indica. Ya dentro del inmueble, A tiene acceso carnal vía vaginal con B, pero B no hace ningún esfuerzo físico para evitar las acciones de A, porque éste la tiene amenazada con el mismo cuchillo. La defensa de A le indica al juez que no es violación porque B no presenta ningún tipo de violencia en su humanidad. Y como lo es también que alrededor de sus piernas no existe ninguna lesión que demuestre que B quiso evitar esas acciones, o bien que se haya defendido, por lo que la defensa indica que existió un consentimiento de la víctima por la ausencia de esa violencia. Escucho a 2 o 3 opiniones, por favor. Maestranda Ana Gutiérrez. Pues en primer lugar, doctor, pues habíamos dicho que tiene que haber un consentimiento en el que se diga explícitamente que sí se quiere o no se quiere, ¿verdad? Y en segundo lugar, pues también aquí tendríamos que ver también las reacciones físicas de una persona ante una situación, ¿verdad? Que le crea, pues, ansiedad o tantas cosas que pueden pasar, y una de las reacciones del cuerpo cuando tenemos esto es para una parálisis, ¿verdad? Entonces también tendríamos que evaluar eso, ¿verdad? Excelente, maestra, muy excelente su participación, muy oportuna. Usted menciona la reacción. Efectivamente, no todos reaccionamos de la misma manera, maestrandos, ¿verdad? Todos lo sabemos. Alguien podría decir, no importa que me mate, pero yo me defiendo.
Alguien podría decir, prefiero no hacer nada y porque me puede matar, o podría tener esa parálisis, ¿verdad?, del cuerpo de quedarse no diciendo estoy de acuerdo, sino que esa parálisis no le permite hacer absolutamente nada. O sea, ¿cómo reaccionamos? Es un acto muy humano, pero muy particular de cada persona, lo cual no subsume ese consentimiento, como bien lo dijo la estimada maestranda. Maestrando Edwin Arenas, por favor. Sí, es violación, no hubo consentimiento, fue en un lugar solo, obviamente, pues hubo violencia psicológica al haber amenazas con un cuchillo, ¿verdad? Así es como lo veo, gracias. Correcto, maestrando Edwin, excelente. Se da eso, ¿verdad? El consentimiento. La defensa aquí atacaba también que nunca se encontró el cuchillo. Dicen, la víctima dice que había un cuchillo, pero ¿dónde está el cuchillo? Nunca se encontró. Es hasta por cierto punto irrelevante, maestrandos. ¿Por qué? Porque ¿qué delincuente va a dejar las armas con que utiliza para perpetrar el delito? Pues salvo aquellos que ya no, por alguna circunstancia exterior, logran llevárselas. Pero de lo contrario, el delincuente va a tratar de ocultar el delito. Y en este caso, por la ausencia de violencia no puede subsumirse el consentimiento, ¿verdad? Por lo contrario, el consentimiento tiene que ser expreso. Y si no, como ya vimos en un ejemplo anterior, deben de haber circunstancias exteriores que puedan decir efectivamente si existió un consentimiento. Bueno, tercer ejemplo. A, que es un varón, que obliga a B, que es una dama, a introducirse un aparato de masturbación femenino en la vagina, amenazándola con un arma de fuego en cuanto a quitarle la vida si B no hace lo que se le indica. La defensa de A le indica al juez que no es violación porque A no fue la persona que le introdujo ese aparato a B, indicando que no existe una relación de causalidad. Y lo que pasó es que B lo que quería es ser observada por A en cuanto a cómo ella cumplía sus actos eróticos o sexuales, los famosos fetiches. Escucho 2 opiniones, por favor, o 3 como máximo. Vamos a ver, maestrando David Antonio Monterroso, por favor. Gracias, doctor. Buenos días. Pues en efecto sigue siendo el delito de violación, derivado de que esta persona obliga a la víctima, en este caso, a introducírselo a ella misma. De igual manera se carece de consentimiento. Esa sería mi opinión. Correcto, maestrando. Maestranda Indira, por favor, adelante. Gracias, doctor. De hecho, sí es violación, porque igual dice que no es solo ahí sí que el mismo artículo dice que no es solo por el tema de contacto sexogenital, sino que también con algún otro artículo en la penetración y está siendo coaccionada por medio de una amenaza de muerte. Entonces, yo sí considero que es violación y no cae en el tema de fetiches. Excelente, maestrandos. Efectivamente, este es un caso real, ¿verdad? Este es un caso real en donde la defensa eso manifestaba, ¿verdad? La defensa decía, no, señor juez, mi patrocinado nunca se lo introdujo, lo mismo, nunca se encontró el arma de fuego, y en este caso, pues ella lo que quería, decía la defensa, es cumplir esos actos eróticos sexuales. Lo que nos ayudó a resolver este caso, maestrandos, fue el dictamen psicológico y el dictamen pericial del reconocimiento judicial, perdón, del reconocimiento corporal. ¿Por qué razón? Porque el perito estableció que sí existieron traumas, ¿verdad? En este caso en la vagina y algunos otros elementos que conforman ella, que demostraban en este caso que sí había existido violencia. Asimismo,
dentro del dictamen pericial de tipo psicológico se pudo determinar una afectación grave en la víctima, o sea que tenía daño psicológico como producto de esa circunstancia traumatizante que vivió. Entonces se pudo corroborar que la víctima estaba sumamente afectada por esa situación. No, si hubiese sido, como lo decía la defensa, un fetiche, ¿verdad? Un acto erótico o sexual, no tendría por qué devenir un acto traumatizante sobre ello, porque entonces hubiese existido un consentimiento que no da como resultado un daño psicológico. Entonces, más la declaración de la víctima, y en este caso Ministerio Público, que todavía ahondó más en la investigación, porque entonces mandan a requerir informes a DIGECAM si esta persona tenía armas de fuego registradas a su favor, y se estableció que sí, que tiene armas de fuego. Entonces, la víctima no estaba mintiendo, y por lo cual, entonces no se da el consentimiento, ¿verdad, maestrandos? Nunca se dio el consentimiento. Es más, podría decirse que ella nunca lo hizo voluntariamente, sino que estaba siendo amenazada para hacerlo. De no hacerlo, estaba en riesgo su vida también. Entonces, es otro caso real, ¿verdad, maestrandos? De el delito de violación, que viene estos ejemplos a tener claro esos aspectos, esas circunstancias propias del delito. Ahora bien, maestrandos, el delito de agresión sexual, brevemente vamos a analizarlo porque tiene los mismos supuestos, el delito de agresión sexual, las mismas características, perdón, no las mismas características, pero sí estos elementos, porque sus características entre ellas es que sí existe violencia física, psicológica, y mediante ello se realicen actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya el delito de violación. Será sancionado con prisión de 5 a 8 años. Entonces, siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena se impondrá sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. Si vemos, podrían ser similares las características, pero ¿qué los diferencia, maestrandos? Que aquí son actos con fines sexuales o eróticos, ¿verdad? Ejemplo, aquellos tocamientos abusivos o agresivos, ¿verdad? En los medios de transporte. Cuando yo fui juez de primera instancia de femicidio en la ciudad capital, tuve muchos casos en que las damas denunciaban haber sido, se les tocaban los glúteos o la vagina o los senos o hasta incluso el abdomen de una manera erótica, porque ellas estaban como que posicionadas en el Transmetro y es el momento en que otras personas de sexo masculino especialmente aprovechaban para hacer este tipo de cosas. Entonces ahí fueron detenidas varias personas puestas a disposición del juzgado donde yo me encontraba, pero este delito tiene que ver con esos actos con fines sexuales o eróticos. En ningún momento tiene la característica de penetración anal, bucal o vía vaginal o oral. ¿Por qué? Porque aquí no tiene ese supuesto, maestrandos. El delito de violación, como pueden ver ustedes, sí. Aquí es tener acceso carnal vía vaginal, anal o bucal. Pero en el delito de agresión sexual, ustedes no encuentran ese supuesto. Entonces aquí está la diferencia, entre otras, por supuesto. Pero concretamente, si hablamos de agresión sexual es porque no existió ningún acto en donde se le introdujo, como dice el artículo 173, un objeto o alguna parte del cuerpo o se tuvo acceso carnal vía vaginal, anal o bucal. En el delito de agresión sexual eso no ocurre. Son los famosos, por eso decía, y agresivos o abusivos tocamientos, ¿verdad? Esos tocamientos que se dan con fines eróticos o sexuales. Ese sería el fin, ¿verdad? Ese sería el fin.
y es lo que sanciona el legislador. Ahora bien, se puede agravar la pena, como bien me lo dijo un maestrando anteriormente. Su artículo 174 de su Código Penal contempla que se va a aumentar en 2/3 partes la pena cuando concurran con una de estas circunstancias, las cuales ustedes le tienen que dar lectura, maestrandos, a su artículo 174. ¿Qué sucede? Ejemplo, en el numeral primero, cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de 2 o más personas. O sea que 2 personas, o 3 o 4 o 5 o más, colaboraron para poder realizar un acto de violación o agresión sexual, se va a aumentar la pena en 2/3 partes. Si se le imponen 12 años de prisión, se aumenta 2/3 partes de 12, serían 8. Entonces, 12 más 8, 20 años de prisión, ¿verdad? Eso es lo que nos indica el artículo 174 y como bien en su momento participó o en su participación del maestrando nos lo advierte, nos lo dice. Y aquí les presento otros tipos penales que están contenidos en sus artículos 188 al 190 del Código Penal. Por favor, maestrandos, vayan ustedes dándoles las lecturas correspondientes, pero ¿por qué les traigo ese listado? Porque son los delitos contenidos en nuestro Código Penal sobre la indemnidad sexual de las personas. Por supuesto, también tenemos otro delito que no está incluido ahí, que se encuentra en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que es la violencia contra la mujer en su modalidad sexual, que también es otro aspecto, pero para ello vamos a tener una sola clase de ese tipo penal de violencia contra la mujer. Ahí vamos a tener muchos aportes. Esa clase no me alcanza, miren, en todos los cursos que la doy, no me alcanza los horarios de curso, siempre se quedan dudas porque hay pos y contras, pero lo interesante es poder analizarlo desde el punto de vista jurídico, establecer cuáles son sus características y que todas los tengamos claros, más allá que compartamos algunas cosas o no. Lo cierto es que es una ley y mientras esté vigente va a ser de estricto cumplimiento. Estos delitos, o entre estos delitos tenemos dentro del Código Penal que van en contra de la indemnidad o libertad sexual, el exhibicionismo sexual, el ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, violación a la intimidad sexual, seducción de niños, niñas o adolescentes por el uso de las tecnologías de información, el chantaje a niños, niñas o adolescentes mediante el uso de tecnologías de información o medios tecnológicos, la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución, la promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución agravada, actividades sexuales remuneradas con personas menores de edad, como lo decía bien la distinguida maestranda Indira anteriormente, o también puede ser un delito de trata, por supuesto que sí, habría que analizarse. Remuneración de la promoción, facilitación y favorecimiento de prostitución, producción de pornografía de personas menores de edad, exhibiciones obscenas, ahí se las pongo porque estas mismas, pues ahí claramente las cuales todavía se incluyen, pero ya están derogadas. Comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad, posesión de material pornográfico de personas menores de edad y utilización de actividades turísticas para la explotación sexual comercial de personas menores de edad, ¿verdad? Entonces, este último delito, maestrando, sucede mucho en los lugares turísticos. Les comparto que, para ya finalizar, este delito surgió porque existían unas instituciones o agencias de viajes, no estoy criminalizando a las agencias, pero existían algunas que llevaban a los turistas a determinados lugares en donde existían personas menores de edad. Entonces estos turistas, con la apariencia de turistas, porque ya sabían cuál era el fin, visitaban esos lugares porque ahí les ofrecían encuentros sexuales con personas menores de edad. Entonces, sí, yo era turista, sí, pero yo conocía el fin
¿Y cuál era ese fin de llegar a ese lugar? Tener encuentros sexuales con personas menores de edad. Entonces, maestrandos, como pueden ver, fácilmente se nos va el horario del curso, pero espero que haya sido interesante para ustedes. Espero que ya hayan ahí podido retroalimentar algunos conocimientos. Les pregunto, ¿tienen alguna duda, algún aporte más? Este sería el momento.